En este vídeo os voy a explicar cómo utilizar el indicador volumen, ¿vale? Un indicador imprescindible totalmente a la hora de analizar, a la hora de operar, porque al final es el único que nos va a dar un dato en tiempo real, ¿vale? El resto de indicadores al final son medias, promedios de datos, que lo que nos dan pues suelen ser datos a toro pasado, ¿vale? Una vez han extraído los datos del movimiento, ya sea velas, mediante EMAs, mediante medias, no quiere decir que no sean útiles, pero no son en tiempo real. El volumen sí que es un indicador de tiempo real y es, como digo, un imprescindible a la hora de analizar, ¿vale? Así que vamos a empezar. Para ello, para configurar el indicador, ¿vale? Vamos a venir aquí a la pestaña de indicadores en TradingView y simplemente vamos a escribir, pues, volumen, ¿vale? El primer indicador que nos sale, volumen a secas, es el que vamos a utilizar para nuestro análisis, ¿de acuerdo? Clicamos, seleccionamos y lo tenemos ya añadido en nuestro gráfico. Antes de seguir y de explicar cómo utilizar el indicador, aclarar algún punto, ¿vale? Donde se confunde mucho la gente y es que no existe como tal un volumen comprador o un volumen vendedor, ¿vale? Y es muy sencillo de entender. Al final, para que haya una compra, debe haber una venta. Para que haya una venta, debe haber alguien que compre, con lo cual el volumen es equilibrado. Si en una hora se ha negociado 10 millones de dólares, ¿de acuerdo? De esos 10 millones de dólares, 5 se han vendido, 5 se han comprado, ¿vale? Entonces no existe como tal un volumen comprador o un volumen vendedor. Simplemente nos indica el volumen que se ha negociado en determinado periodo de tiempo. El color de la barra de volumen tampoco significa nada, ¿vale? Al final el color que tenemos en la barra de volumen replica el color de la vela. Entonces, una barra de volumen verde no quiere decir que sea volumen comprador. Volvemos a lo que he dicho antes, igual que una barra de volumen roja no quiere decir que sea volumen vendedor. Con lo cual, tenemos que tener claro que nos indica el volumen negociado en determinado periodo de tiempo. Punto. Yo os voy a explicar una estrategia que utilizo, ¿vale? Que se basa simplemente en acción del precio, estructura de mercado y volumen, nada más. Podría analizar un gráfico y operar simplemente utilizando el precio en sí y el volumen, ¿de acuerdo? Porque son los dos únicos datos que vamos a tener en tiempo real, precio y volumen. ¿Para qué vamos a utilizar el volumen, ¿vale? Normalmente solo vamos a operar donde hay volumen. ¿Por qué? Porque donde hay volumen hay interés, donde hay volumen hay acción, es donde está la atención del mercado, es donde se está negociando, básicamente, ¿vale? Ya sea en spot, en futuros, donde sea. Entonces, zonas en las que el precio se mueve sin volumen no interesa operar, ya que también suelen ser zonas menos líquidas y es más fácil que la volatilidad nos saque de nuestra posición, aunque nuestro análisis esté bien hecho. Recordad que el mercado se mueve pues también a base de tomas de liquidez, ¿vale? Sobre todo en derivados financieros como pueden ser los futuros, como pueden ser los CFDs en Forex o en acciones, materias primas, y en cripto exactamente igual. Viendo, por ejemplo, este último movimiento de Bitcoin, ¿vale? Tenemos un movimiento alcista muy interesante. Vemos que en determinados momentos, ¿vale? Tenemos algunos picos de volumen, ¿vale? Vamos a marcar esos picos de volumen y vamos a ver qué es lo que está haciendo el precio cada vez que nos encontramos pues con este tipo de volumen que destaca sobre el resto, ¿vale? Fijaos que se viene negociando determinado volumen y siempre hay algún punto en el que tenemos esos picos de volumen, ¿vale? Vamos a marcar los de simplemente este tramo de movimiento del precio y vamos a marcar este también que es muy interesante. Y vamos a ver qué es lo que hace el precio cuando tenemos estos movimientos con volumen, ¿vale? Fijaos, aquí tenemos un movimiento bajista, ¿vale? Y de repente un movimiento a la baja muy fuerte con volumen, ¿vale? A partir de este punto, el precio arranca una tendencia alcista, ¿vale? Aquí tenemos un impulso alcista también con mucho volumen, donde el precio rompe un nivel clave, ¿vale? Vamos a buscar zonas que el precio rompa con volumen, ¿vale? En este caso tenemos una zona de resistencia, ¿vale? Fijaos, lo que antes era soporte, esta zona de aquí, aproximadamente los 88, 89 mil dólares, el precio la rompe con volumen, ¿vale? Cuando buscamos rupturas, para saber que esas rupturas no son falsas, no es manipulación, buscamos esto, que esas rupturas lleven volumen, ¿vale? Tenemos otro nivel, ¿vale? De resistencia bastante claro en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? En la que también el precio rompe con un volumen por encima del promedio, ¿vale? Fijaos, tenemos pico de volumen y movimiento alcista
recuperando un nivel clave, una zona de resistencia, donde el precio primero se frena en este punto, testea la resistencia, corrige, baja a buscar zona de demanda local hasta que la rompe. Y esa ruptura es con volumen. Si la ruptura es con volumen, es una ruptura válida. Si la ruptura es sin volumen, es una falsa ruptura y probablemente el precio dé la vuelta a la tendencia, ¿vale? En este caso, pues pasaría a bajista. Fijaos, llega un punto, ¿vale? En el que aquí tenemos también otra zona de resistencia bastante clara, ¿vale? Fijaos, tenemos una desviación sobre el ATH, sobre el último ATH, el máximo histórico de Bitcoin, ¿de acuerdo? Con pico de volumen bastante alto, ¿vale? El precio rompe, pero recupera de nuevo esa zona como resistencia también con volumen, ¿de acuerdo? Entonces, este pico de volumen lo que ha hecho es marcar el techo del movimiento, igual que este pico de volumen nos ha marcado el suelo del movimiento, ¿vale? Ahora porque estamos viendo una estructura en temporalidad alta, gráfico de 4 horas, un movimiento de largo recorrido y lo podemos ver pues a toro pasado en este caso, ¿vale? Pero exactamente igual. El precio corrige de nuevo, ¿vale? Nos da este pico de volumen en zona de soporte sin llegar a perderlo, ¿de acuerdo? Un nuevo soporte que se ha formado dentro de la estructura interna, nos da este pico de volumen y nos marca el suelo, ¿vale? Posteriormente tenemos un impulso, intento de ruptura en resistencia, tenemos también este pequeño pico de volumen sin llegar a romper resistencia, lo cual nos dice que sigue ejerciendo como tal, como resistencia, y el precio vuelve a bajar a buscar zonas de demanda. ¿Y qué pasa de repente? Pues que cerca de la misma zona donde ha reaccionado posteriormente tenemos otro incremento en el volumen, ¿vale? En esta zona de aquí, marcándonos el suelo o posible suelo del movimiento. Exactamente lo mismo sucede después. El precio corrige al alza, intenta romper la resistencia, pero no lo puede. Además nos está dando un mínimo más bajo, ¿vale? Pasamos a la acción del precio, a la estructura de mercado, con lo cual nos da un aumento en la posibilidad de que el precio se dé la vuelta en este punto, ¿vale? El suelo, el volumen por lo general lo vamos a utilizar para dos cosas. Para ver si rompemos niveles y esas rupturas son válidas o para detectar suelos y techos en movimientos, ¿vale? Es algo muy básico, es algo muy sencillo, pero simplemente esto nos va a ayudar mucho en la toma de decisiones, ¿vale? Simplemente el saber decir si estoy en una zona de soporte basándome en acción del precio, en estructura, ¿vale? Utilizando la herramienta de trading que sea. Todos los tipos de análisis técnicos son válidos, pero la mayoría de traders que operamos y que yo conozco y que son rentables tienen muy en cuenta el volumen en los movimientos del precio, ¿vale? Con lo cual, visto esto, lo siguiente sería esperar a ver qué sucede en este punto de nuevo, ¿vale? Vamos a ver si, deberíamos ver si Bitcoin cae a esta zona y reacciona con ese incremento de volumen que buscamos para confirmar el suelo y la reversión y posicionarnos en nuestra operativa, o por el contrario, igual, pierde este nivel, lo rompe a la baja con volumen y inicia un nuevo movimiento bajista. Para utilizar el volumen de forma óptima, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es la estructura del mercado o la acción del precio, ¿de acuerdo? Y tomas de liquidez, ¿vale? Liquidaciones. Recordad que el precio liquida constantemente, el mercado liquida constantemente a traders apalancados, traders que por lo general no gestionan bien sus posiciones, no gestionan sus stop loss o van directamente sin stop loss y va por ellos, ¿vale? Porque eso al final es dinero para los exchanges, para los market makers y para todos los que mueven el mercado en general, ¿vale? Fijaos en este punto lo que tenemos. Tenemos este mínimo marcado en el precio, ¿vale? Una zona muy clara, una zona de soporte donde el precio ha testeado una, dos, hasta tres ocasiones antes de subir al alza. Nos da una corrección hasta barrer este mínimo de aquí, ¿vale? El precio aquí nos da un nuevo mínimo. ¿Por qué? Porque esta es una zona muy obvia donde los traders están colocando sus stop loss bajo este mínimo, ¿de acuerdo? Los traders que se han ido posicionando durante esta corrección, lo más probable es que hayan colocado su stop loss bajo este mínimo en la zona de los 100, 101 mil dólares. ¿Qué hace el precio? Viene, liquida a todos esos traders, los saca del mercado y arranca un nuevo movimiento al alza, ¿vale? Con lo cual, vemos que el precio corrige, baja, liquida con volumen y arranca un nuevo movimiento al alza, ¿de acuerdo? Aquí, en este caso, si bajamos temporalidad, la forma de proceder es un patrón que se repite mucho, sobre todo en el mercado cripto, ¿vale? Que es desviar bajo ese mínimo,
ver volumen, volumen por lo general de todos esos traders liquidados, ¿vale? Recuperar, retestear de nuevo la zona y arrancar de nuevo el movimiento alcista, ¿vale? Con lo cual, simplemente desviar, recuperar nivel y ver el inicio de una nueva estructura alcista, ver nuevos máximos y mínimos cada vez más altos, ya es confirmación alcista, ¿vale? Además, si aumentamos temporalidades, ¿vale? Vemos una vela muy bullish en una hora, ¿vale? Recuperando este nivel de nuevo y cerrando por encima. Y si nos vamos al gráfico de 4 horas, lo que vamos a ver también es una vela que nos ha dejado absorción en dicho nivel, ¿vale? Es decir, una mecha muy larga y con volumen, ¿vale? Con lo cual, pues en 3 temporalidades estamos viendo síntomas de recuperación. Podemos añadir otro tipo de indicadores como el RSI para ver si estamos en sobrecompra, sobreventa, ¿vale? Al final, siempre cuantas más confluencias tengamos va a ser muchísimo mejor, va a dar mucha más validez a nuestro trade, ¿vale? Si tenemos en cuenta, pues, estructura, zonas de oferta, zonas de demanda, otro tipo de indicadores, pues obviamente, cuanta más confluencia tengamos en una misma zona, mejor antes de operar y posicionarnos, ¿vale? Fijaos que en este caso, pues lo que el precio ha ido haciendo, ¿vale? En este caso concreto ha sido ir recuperando niveles y rompiendo esas resistencias, ¿vale? Con volumen, con lo cual son rupturas válidas. Una vez el precio ha dado su movimiento con esa desviación sobre el máximo histórico con volumen también, el precio pues está formando un rango. Este sería el rango en el que se está moviendo el precio y ahora simplemente es cuestión de vigilar este rango, ¿vale? Normalmente cuando los traders operan en rangos, colocan sus stop loss por arriba de la parte alta del rango si van en short, por abajo de la parte baja si van en long, ¿vale? Fijaos lo que sucede, ¿vale? Si yo me posiciono en la parte baja del rango, probablemente el precio desvíe un poco por debajo de ese rango, porque nunca hablamos de un precio exacto, siempre hablamos de zonas, liquide mi posición y luego se vaya a favor del trade que yo tenía planteado, ¿vale? Y por la parte alta del rango, pues exactamente igual. Entonces, no podemos descartar que Bitcoin en un momento determinado se pueda mover hacia la parte alta del rango, desvíe ese rango y reingrese de nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mayoría de traders minoristas, el retail, los novatos, el mercado está repleto de novatos, operan pues lo que ven, ¿no? En la mayoría de canales de YouTube, de cursos muy básicos, muy genéricos, que es operar rupturas, es decir, rompo el máximo anterior y me posiciono en esa ruptura, ¿vale? O opero en la parte alta o la parte baja del rango, ¿vale? Con lo cual, hay ocasiones en las que sí, el precio toca la parte baja del rango, ¿vale? Y no llega a desviar por abajo y nos da un movimiento al alza que podríamos operar en long. Pero es peligroso cuando estamos en rango dejar una orden programada. ¿Por qué? Porque si sucede esto, nos va a sacar ese trade y luego el precio se va a ir a favor del movimiento que nosotros teníamos planteado y nos dejará pues con la cara de pasmarote por lo general, ¿no? Porque diremos, hostia, he analizado bien, creo que me he posicionado bien, pero el movimiento se ha dado la vuelta, me ha sacado y luego ha ido a mi favor. Con lo cual, por lo general, cuando estamos en rango, va a ser mejor esperar a ver qué sucede en la parte baja del rango, ¿vale? Si el precio viene a la parte baja del rango, como puede ser este movimiento, y da un movimiento con volumen, ¿vale? Aquí el precio ya ha hecho lo que tenía que hacer, ¿vale? El precio ha testeado una zona de soporte previo, no han conseguido tirar el precio abajo, aquí había órdenes de compra programadas y han frenado esa caída y lo mismo sucede a la contra, ¿de acuerdo? Esta es una forma de operar rangos simplemente teniendo en cuenta el volumen, ¿vale? Otro dato interesante es que el rango normalmente solo lo vamos a operar en la parte alta o en la parte baja. Y mejor si lo hacemos con confirmación. Es decir, pierdo el rango, desvío por abajo, recupero esta desviación, lleva un pico alto de volumen, ¿vale? Para tomar liquidez. Entonces ya busco posicionarme una vez reingreso en el rango. O directamente operar estructuras, ¿vale? Acción del precio dentro del rango. Es decir, el precio se está moviendo con impulsos alcistas y bajistas, ¿vale? Con lo cual, me espero a que llegue a la parte baja del rango y sin llegar a desviar por debajo, veo que aquí me entra otro pico de volumen, ¿vale? Porque he llegado a hacer un mínimo más alto que el anterior. Espero a que cierre esa vela, que me confirme con volumen, quizá que arranque una nueva estructura de máximos y mínimos cada vez más altos en menor temporalidad y ahí ya sí busco posicionarme, ¿vale? Me da igual
no posicionarme justo en el suelo del movimiento, ¿vale? Porque implica algo de riesgo todavía. Y prefiero posicionarme ya, una vez tengo esa confirmación de que el precio no se va a dar la vuelta, un poquito más arriba, ¿vale? Ajustar mi entrada, por protegerla con stop loss y marcar mi objetivo de take profit. Por otro lado, tenemos en cuenta el volumen también con las estructuras de mercado, ¿vale? Para ello, pues vamos a poner el gráfico, por ejemplo, en una hora. Esto aplica a todas las temporalidades. Obviamente, siempre va a tener prioridad la temporalidad mayor, ¿vale? Es decir, la estructura de mercado o el movimiento que esté dando el precio en gráfico de 4 horas va a tener prioridad sobre lo que esté haciendo el precio en 15 minutos o en una hora. Tenemos aquí una estructura muy clara, ¿vale? La estructura al final es lo que define la tendencia real, ¿vale? No es ni una línea de tendencia, ni una EMA, ni nada del estilo, ¿vale? La estructura la define la consecución de máximos y mínimos cada vez más altos, ¿de acuerdo? Simplemente que cada vez que el precio me da un mínimo, esté siendo más alto que el anterior y cada vez que el precio me da un máximo, esté siendo también más alto que el anterior, ¿vale? Esa es la tendencia real. Porque yo puedo tener una línea de tendencia, ¿vale? Y que el precio dentro de esa línea de tendencia se esté moviendo de este estilo, ¿vale? El precio me toca la línea de tendencia, me da un nuevo máximo, la vuelve a testear, me puede desviar esa línea de tendencia, la puede recuperar de nuevo, pero fijaos, tenemos un máximo, un mínimo, un nuevo máximo más alto, un nuevo mínimo más alto, ¿vale? Un nuevo máximo más alto y así sucesivamente, ¿vale? Esta es la tendencia real. Obviamente, volvemos a lo mismo de antes con los rangos. Los traders minoristas, los novatos por lo general, operan una trendline como cada vez que el precio testea esa línea de tendencia, yo me posiciono long. Cuando el precio pierde esa línea de tendencia, yo me posiciono short buscando el movimiento a la baja, ¿vale? Pero si no tengo en cuenta esta acción del precio, no sé que aquí se ha generado una zona de demanda que el precio está viniendo a testear independientemente de esa línea de tendencia. Habrá ocasiones en las que vaya alineada la estructura de mercado, esa consecución de máximos y mínimos cada vez más altos, con la línea de tendencia y nos facilite todavía más la tarea, ¿no? A la hora de analizar y de posicionarnos, porque será una confluencia más, como he dicho antes, pero por lo general lo que tiene prioridad siempre es la acción del precio, ¿vale? En este caso, ¿qué tenemos? Al precio marcando máximo, corrección, mínimo. Nuevo máximo más alto, nuevo mínimo más alto también, ¿vale? Porque aquí no hemos superado el máximo anterior, con lo cual el rango es este, ¿de acuerdo? Nos está dando un máximo superior al anterior, ¿vale? El precio rompe con un nuevo máximo y nos da un nuevo mínimo que supera al anterior, a este de aquí, ¿vale? Más alto que el anterior. Entonces, esta es la verdadera estructura de mercado y así se define la tendencia, ¿vale? Y fijaos lo que os decía. Tenemos, por ejemplo, en este caso, podemos trazar una línea de tendencia, ¿vale? Cogiendo este mínimo y el siguiente mínimo, ¿vale? O incluso el siguiente todavía, el del segundo impulso. Y fijaos que el precio desvía por abajo, ¿vale? Pero no llega a perder el mínimo más alto anterior, ¿vale? Eso define la verdadera tendencia, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo que, oye, el precio sigue alcista hasta que el precio no coja y pierda este mínimo de aquí, ¿vale? Yo favorezco los longs. ¿Dónde tenemos esos picos de volumen de los que estaba hablando antes? Bien, tenemos esos picos de volumen, por lo general, en los techos del movimiento, ¿vale? Fijaos, techo de movimiento, pico de volumen. Techo de movimiento, pico de volumen, ¿vale? Aquí no ha roto, con lo cual no lo podemos tener en cuenta, pero después techo del movimiento con pico de volumen, porque aquí al final nos ha marcado un mini rango, ¿vale? Y luego, en los suelos tenemos exactamente lo mismo, pero de forma más discreta. ¿Por qué? Porque cuando compran, y sobre todo teniendo en cuenta la temporalidad mayor, por lo general no van a querer que nos demos cuenta, ¿vale? Y se va a formar en muchas ocasiones, sobre todo, este tipo de estructuras, ¿vale? Estos pequeños rangos que disimulan muy bien el volumen, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el precio está mucho tiempo aquí dentro, ¿vale? Y en ese tiempo da tiempo a las manos fuertes, las ballenas, tienen tiempo de ir acumulando sin prisa. Siempre hay que tener un ojo puesto en estos pequeños rangos de acumulación que forma el precio, ¿vale? ¿Y qué sucede en esos rangos? Fijaos
que en este caso, ¿vale? Vemos que en el momento en que se forma el rango, ¿vale? Hay bastantes picos altos de volumen, ¿vale? Tenemos un pico aquí en el suelo, tenemos un pico aquí en otro suelo que nos da el precio y tenemos de nuevo un pico aquí en otro suelo que nos da el precio, ¿vale? Fijaos, el rango forma una resistencia. ¿Qué pasa cuando se rompe esa resistencia? Lo que os explicaba antes, volumen alto. Se rompe con volumen, con lo cual podemos ir a por un nuevo máximo que supere a este, ¿de acuerdo? Y exactamente igual, tenemos suelo del movimiento, pico de volumen, suelo del movimiento con incremento del volumen. Todas las barras de volumen no deben tener la misma altura. Tenemos que tener en cuenta el volumen promedio que se está negociando, ¿vale? Y esos picos de volumen que se dan sobre ese volumen promedio que se está negociando aproximadamente, ¿vale? Más o menos lo dibujo así de forma lineal para que sea perceptible, pero es lo que debemos tener en cuenta. Con lo cual, nosotros vamos a buscar posicionarnos donde hay volumen, porque ¿quién mueve volumen en el mercado? Ballenas, manos fuertes, market makers, etcétera, etcétera. Queremos ir con ellos, no queremos ir contra ellos, ¿vale? Con lo cual, el volumen sí o sí es un indicador totalmente imprescindible a la hora de analizar. Va a facilitar muchísimo la tarea y la toma de decisiones, ¿vale? Es decir, yo tengo muy claro que puedo estar viendo algo interesante en el precio, pero lo que hago acto seguido de detectar ese punto o ese movimiento que a mí me interesa es consultar el volumen, ¿vale? Si ese movimiento no lleva volumen, no me interesa posicionarme, ¿vale? Yo me quiero posicionar siempre donde hay volumen, buscar zonas en el precio donde el movimiento se ha dado con volumen. Por ejemplo, tengo aquí esta zona de Bitcoin. Estoy viendo de forma muy clara que cada vez que el precio viene a testear esa zona, me da un movimiento rápido y con volumen. ¿Qué saco de aquí? Que toda esta zona es interesante, ¿vale? Lo fue en el pasado y lo es en el futuro. Ahí es donde yo presto atención. Yo ya tenía esta zona para vigilarla porque anteriormente el mercado ya me había dicho que esto es una zona de interés para los traders. Exactamente lo mismo que en esa parte alta del rango, ¿vale? Son zonas a las que nos podemos anticipar simplemente tirando de histórico. Esto lo podéis poner en práctica en cualquier gráfico, podéis repasar, podéis backtestear, pero sin duda, si queréis empezar a analizar como profesionales, sacar una lectura correcta del mercado como debe ser, el volumen es, sin lugar a dudas, un indicador totalmente imprescindible.